Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al video de esta primer semana de la tercer parcial, semana 1, donde pues ahondaremos un poco en torno al tema principal de la semana, que es el desarrollo de algoritmos utilizando un lenguaje de programación. En nuestro caso, pues es el lenguaje de programación C. Ya ustedes hicieron algunos algoritmos utilizando nuestro entorno de desarrollo integrado, el que tienen por ahí instalado en su computadora, CodeBlocks, recordarán. Por ahí algunos otros instalaron uno diferente porque no había las condiciones, ¿no? Para que lo pudieran instalar en su computadora. Entonces, pues les busqué por ahí la información y se las compartí para que tuvieran otro ID diferente, pero que a final de cuentas funciona de la misma manera. Vamos a desmenuzar algunos ejemplos. Este video tiene la intención de explicar línea por línea algunos ejemplos que nos permitan ir pues adaptando nuestros conocimientos que traemos de PSE y NT, ahora enfocándolos a un lenguaje de programación, como ya te dije, lenguaje C, ¿va? Entonces, bueno, la intención es la que ahora ya te explico. Vamos con el primer ejemplo que pusimos en la clase pasada, donde esto que están viendo es un programa que lo único que hace es mostrar en pantalla una frase. La frase dice, una docena son 12 unidades. Vamos línea por línea explicando de qué trata cada una de estas. ¿De acuerdo? La primera línea no es otra cosa más que un comentario. Recordarás que los comentarios, el compilador. ¿Qué es el compilador? Si no te acuerdas, ahora te lo platico. El compilador en el lenguaje C es un traductor del lenguaje de programación al lenguaje entendido o entendible por la computadora, a un lenguaje máquina. Se requiere un traductor, que insisto, su nombre correcto es compilador, para que las instrucciones que yo le incluyo a mi programa puedan ser trasladadas a una situación donde la computadora entienda lo que ustedes como programadores deseaban que realizara su programa. ¿De acuerdo? No se te olvide que la computadora solamente entiende su idioma. ¿Y cuál es su idioma? Su idioma es el idioma máquina o el lenguaje máquina. La computadora no entiende otra cosa más que de un lenguaje binario, unos y ceros. Entonces necesitamos traducir el lenguaje de programación a un lenguaje entendible por la computadora y eso lo hace el compilador. Y se cierran con asterisco diagonal. Si estuvieras aquí, voy a abrir una pausa, ¿eh? Si estuvieras aquí a mi lado, vaya, te darías cuenta de lo que estoy sufriendo para grabar este video. Está pasando algo con mi computadora y he grabado esta primera parte del video por lo menos 4 veces. ¿Por qué? Porque se me está trabando. Entonces ya hice cambio de software, ya reinstalé, se volvió a trabar, se me reinicia la computadora. Entonces, bueno, qué relajo, es un relajo, perdón. Cierro el paréntesis, lo bueno, espero ya no se vuelva a trabar la computadora mientras grabo mi video. Estoy utilizando un software diferente porque el otro creo que es el que estaba ocasionando los problemas. Bueno, continuamos, cerremos el paréntesis. Tuve que decirlo porque tenía que sacarlo. Entonces, esos son los comentarios. La primera línea, el compilador la toma como eso, como un comentario. Esa línea no se compila, esa línea no entra en los planes del programa. Es decir, no hace absolutamente nada más que documentar nuestro
nuestro código de programación, nuestro código escrito para mostrar en pantalla. Una docena son 12 unidades, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente línea nos dice que incluya en la compilación del programa, incluye un archivo que se llama stdio.h. Esa línea le dice al compilador que en el proceso que va a seguir para traducir nuestro lenguaje o nuestro código en un lenguaje entendible por la computadora, incluye un archivo que se llama así, stdio.h. stdio hace referencia a Standard Input Output. std es Standard Input, la I, o Output, ¿de acuerdo? La O es Output, pues, .h. Este archivo contiene la información necesaria para que funcione correctamente la entrada y salida de datos. Digamos, la línea o el hashtag include no es una instrucción en C, no es una instrucción como tal, simple y sencillamente es una directiva. Siempre deberá de ir en la parte superior de nuestro programa. Podrían preguntar, ¿puede ser que no lleve un include? Es poco probable, porque las funciones que se utilizan en el lenguaje C no vienen como que en automático. Necesitamos cargarlas primero a la memoria, cargarlas en el proceso de compilación para que se puedan utilizar. El .h significa que es un archivo de cabecera. La H, dices tú, ¿qué tiene que ver con cabecera? Lo que pasa es que en inglés cabecera es header, header, ¿sí? H-E-A-D-E-R. Entonces, es importante mencionar que aunque yo le quite el include, mi programa sería muy limitado. Si yo le quito el include stdio.h, yo no puedo utilizar el print. ¿Te acuerdas cuál es el print? Si no te acuerdas, ahorita te lo platico. Bueno, la siguiente línea es la función principal. Todo programa creado en C está compuesto de por lo menos una función. Una función no es otra cosa más que un conjunto de instrucciones que logran que mi programa haga algo. Una función, por lo menos una, se debe llamar main. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene que llevar paréntesis? ¿O por qué los lleva? Regularmente las funciones llevan entre paréntesis los parámetros que se le envían a una función. En el caso del ejemplo, esta línea, esta función main, no lleva parámetros. No lleva parámetros que en un momento dado se deban de utilizar para regresarle un valor a la función. En este caso no. Por eso no se pone nada dentro del paréntesis. Habrá momentos más adelante, ya lo verás, en donde debamos utilizar entre paréntesis alguno o algunos parámetros, alguna o algunas variables que nos van a permitir recibir datos que bueno, se van a regresar, pero eso lo veremos más adelante. Ahorita enfoquémonos en saber que main es una función y es la función principal de nuestro programa, ¿de acuerdo? Entonces, además del main, hay algo que no puse por aquí, si no lo puse. Además del main, vimos unas llavecitas, me voy a regresar. Aquí, después del main, vimos unas llaves que abren y unas llaves que cierran, o una llave de apertura y una llave de cierre. ¿Qué es eso? Es, digamos, que estamos diciéndole que lo que está entre las llaves es lo que forma la función principal. Lo que está entre la llave que abre y la llave que cierra es el contenido como tal de la función main.
Yo puedo abrir una función adicional acá abajo y deberá de llevar llave de apertura y llave de cierre. Te vas a dar cuenta que con otras funciones, con otras instrucciones también necesitamos aperturar llaves y cerrar llaves, ¿de acuerdo? Entonces, es el cuerpo de la función, es el contenido, las instrucciones que contienen a la función main, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos. No estamos acostumbrados a realizar en PCINT la declaración de variables. En PCINT era muy fácil nada más decir A es igual a 0. Le decíamos, por ejemplo, para calcular el área de un, no sé, de una X cosa. Introduce el valor de H. ¿Y qué hacíamos? Leer H. Pero esa H, ya sabemos que es una variable, pero esa variable nunca la declarábamos en PCINT. ¿Por qué? Porque era tan flexible que podíamos no declarar la variable y usarla en el momento que lo quisiéramos hacer. En C es muy diferente. En este caso, la palabra INT significa entero, integer. Le estamos diciendo que la variable docena es del tipo entero. Esta es una sentencia de tipo declarativa, ¿de acuerdo? Es obligatorio declarar todas las variables antes de utilizarlas, ¿sí? Y el punto y coma que observas allí, perdón, le dice al compilador que allí termina la línea. Es decir, yo podría definir más de una variable en una línea. Le podría poner int docena. Vamos a pensar que quiero cuatro variables enteras, las 4. ¿Cómo las declaro? Int docena, A, B, C. ¿Y qué tengo ahí? 4, después de la C le pongo punto y coma. El punto y coma le dice, ahí termina la línea. Hasta ahí termina la declaración de variables enteras. ¿De acuerdo? Entonces, la sentencia de declaración se hace utilizando primero el tipo de variable que vas a definir, seguida del nombre de la variable de que se trate. ¿De acuerdo? La siguiente línea es una asignación. Eso sí es idéntico a PCINT. Utilizamos el nombre de la variable seguida del signo de igual y el valor que se le va a asignar a esta variable. Entonces, este signo de igual solito lo que hace es asignar o almacenar en la variable docena el valor 12. Observa cómo aquí tenemos un punto y coma también y acá punto y coma también. ¿Qué pasa? Pues le necesitamos decir al compilador de C que cada línea termina con punto y coma. Si yo no le pongo punto y coma, mi compilador me va a marcar un error, va a haber un conflicto. Entonces, es importante que eso lo sepamos. Prácticamente todas las líneas finalizan utilizando el punto y coma. ¿De acuerdo? Fíjate cómo la siguiente línea también. La siguiente línea es una sentencia o una instrucción de salida. Esta instrucción es posible utilizarla dado que utilizamos acá arriba el include. Acuérdate que te dije que el include era decirle al compilador, inclúyeme la serie de funciones que se encuentran en stdio.h. ¿Sí? Si en este momento yo quisiera, por ejemplo, calcular el número aleatorio de 12, número aleatorio que está entre el 1 y el 12, yo tendría que usar una función matemática, pero esa función matemática no la voy a poder utilizar a menos de que incluya otro archivo de cabecera que se llama math como matemáticas, math.h, pero eso
Insisto, lo iremos viendo poco a poco. Entonces, acá, en esta sentencia o instrucción de salida, lo que realiza es enviar a pantalla printf. ¿Sí? Le estaba diciendo que mande a la consola de salida, que en este caso es el monitor, le está diciendo que imprima algo. Fíjate bien, ¿eh? Esta instrucción incluye el nombre de la instrucción, que es print. Si te fijas, tiene paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Si yo la comparo con la función main, se podría decir que es lo mismo, pero a diferencia de la función main, en este caso, esta no es una función. Bueno, sí es una función de salida. Se puede decir que es una instrucción o es una sentencia, pero esta es una sentencia que lleva argumentos. ¿Te acuerdas que te dije que la función main no llevaba argumentos? Porque así deseamos que nuestro programa trabajase. En este caso, la función print sí lleva argumentos. No sé si te los puse aquí, no te los puse. La función print lleva el nombre de la función, apertura y cierre de paréntesis, y dentro de ella lleva argumentos. Los argumentos en este caso son dos y están separados por una coma. ¿Dónde están los dos argumentos? Lo que está entrecomillado, entre comilla doble, es el argumento número 1, y después de la coma está el argumento número 2. ¿Qué estoy diciéndole aquí? Que lo que está entrecomillado es una frase. ¿Sí? Lo que está entrecomillado es una frase. Y lo que está sin entrecomillar es una variable. Le estamos diciendo que imprime en pantalla una docena son, y es que aquí hay algo diferente que nunca jamás hemos utilizado en PSE y NT. Lo que ocurre es que es imprimir una cadena y después estamos utilizando un código de formato. ¿Sí? El código de formato, este %D, le estamos diciendo que vamos a imprimir en pantalla un número entero decimal. Un número entero decimal que quiero que me aparezca aquí donde está el %D, pero ¿qué número entero decimal va a imprimir? El que está después de la coma, que es la variable llamada docena. ¿De acuerdo? Entonces, cuando queramos utilizar dentro de una función print la impresión de un valor contenido en una variable, necesitamos sí o sí utilizar este código o %D si la variable es entera, %F de feo si la variable fuera de tipo decimal real, o sea, flotante. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante otro ejemplo que incluya esto. Entonces, ese %D para eso es, pero tengo algo diferente también. Este no es la diagonal, este es el slash. ¿De acuerdo? El slash, en este caso, /n, le dice que brinque una línea abajo, o sea, como quien dice que le dé enter después de imprimir una docena son 12 unidades. /n significa que quieres que brinque un espacio hacia abajo, es como un enter. ¿De acuerdo? Entonces es un salto de línea el que estamos incluyendo. ¿Es obligatorio el salto de línea? No es obligatorio. Está allí como parte del ejemplo y como parte de lo que tenemos que ir aprendiendo
para nuestros programas, ¿no? No se te olvide que la función print pertenece a la biblioteca estándar de C. ¿Cuál biblioteca estándar de C? Que se encuentra en el archivo stdio.h. Es decir, por eso pusimos ahí arriba, include stdio.h. Este programita, déjame me regreso, este programita solo tiene salida. Acuérdate que los programas tienen entrada, proceso y salida. En este caso solamente tiene salida. Entonces, bueno, veamos otro ejemplo con una entrada. Ya tú hiciste unos programas. Bueno, aquí el inicio y fin de función, te puse esta diapositiva para ejemplificar la cuestión de las llaves. Inicio y fin de función, ya sabes, ¿no? Ya te lo dije. Llave apertura de inicio de función, llave cierre de fin de función. Tú ya hiciste un programa donde utilizas el scanf. Todas las líneas ya las conoces, ya sabes qué onda bueno, prácticamente con todas. Tenemos una línea nueva, tú ya sabes que este es el include, ¿para qué sirve? Tú ya sabes que esta es la función principal main, tú ya sabes que aquí empieza la serie de instrucciones que forman parte de la función main, y ya sabes que esta es una declaración de variable entera, ¿sí? Este programa, ¿qué es lo que hace? Convertir de pies a metros, entendiéndose que un pie es igual a .3084, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Ahorita te cuento. Bueno, ¿qué es lo que hace? Las líneas que no hemos visto, aquí están. La declaración de variables, la adicional que no habíamos visto, es de tipo flotante, de tipo float. Tipo flotante significa que utiliza punto decimal, ¿de acuerdo? La variable de tipo float tiene sus características muy peculiares, que bueno, las vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita estamos tratando de entender cómo funciona cada una de las líneas. Y nada, ¿qué hace este programa? Pues como te digo, primero declaramos la variable, bueno, declaramos también la variable entera, ¿no? No es que hagamos primero la declaración de la variable flotante, sino que primero fue la declaración de la variable entera, que se llama pies, y bueno, después declaramos la variable metros como flotante, y lo que sigue, pues ya lo vimos, ¿no? Es una salida, lo que hace es salto de línea, es decir, le da un enter y coloca en pantalla la frase pies. Es todo lo que hace, saltar un enter y poner en pantalla pies, la pregunta pies, como diciendo, ¿cuántos pies quieres convertir? ¿Sí? En este caso, a diferencia del anterior print, esta sentencia solamente tiene un argumento que no requiere otro, porque aquí yo no estoy imprimiendo en pantalla una variable. Si te fijas, a diferencia del print del ejemplo anterior, pues en el anterior print sí llevaba dos argumentos, la frase pues las palabras que quería que imprimiera, y llevaba como argumento adicional una variable, ¿no? Con su respectivo código de formato. En este caso no lleva código de formato, como te lo digo, porque pues no estoy queriendo imprimir una variable, ¿de acuerdo? Entonces, exactamente como aparece aquí es lo que aparecería en pantalla. Bueno, tú ahorita lo vas a comprobar, tú ahorita lo vas a realizar, ¿no? ¿Qué sigue? Ya dijimos que esta es una función de salida, pero no habíamos visto la función de entrada. Esta es una función nueva en C. Te insisto, tú ya la probaste, ya hiciste algunos programitas
utilizando esta función llamada scanf. Scanf es recibo un valor desde el teclado y lo voy a almacenar en una variable específica. ¿Cuál es esa variable? La variable se llama pies. Como yo declaré la variable pies como de tipo entero, necesito utilizar el código de formato %d, es decir, el scanf. ¿Cuántos argumentos lleva? Si estuviéramos en vivo te preguntaría, ¿cuántos argumentos lleva el scanf? Lleva 2 argumentos, maestro, uno separado por coma del otro. Pero este scanf es muy específico, te dice que, bueno, para empezar, scanf también viene incluido en el stdio.h. Recuerda que stdio es Standard Input Output, es decir, entrada y salida estándar, y lo requiero para que funcione el scanf. Si no tengo el stdio.h, no va a funcionar si no le doy include ahí arriba en mi programa. Entonces, esta función, al igual que print, viene incluida, como ya te dije ahí, y lo que hace es leer datos desde el teclado y almacenarlos en una variable. O sea, permite recibir un dato desde el teclado y lo manda directamente a una variable. Necesitamos incluir el ampersand para decirle el valor decimal entero que vas a introducir aquí, dirígelo hacia la variable pies. Si yo no le pongo el ampersand, vas a tener problemas. El ampersand antes del nombre de la variable es necesario para que scanf funcione correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es obligatorio a la hora que quiero recibir valores desde el teclado, en este caso de tipo entero, ¿sí? Yo quiero convertir mis pies, bueno, no mis pies, quiero convertir el valor de pies, lo quiero convertir a metros. La siguiente línea, ya lo habíamos visto, es una asignación. Le estamos diciendo que la variable metros reciba lo que contenga la variable pies multiplicado por .3084. Evidentemente, este programa solamente va a poder convertir pies enteros. ¿Me explico? Tú no vas a poder convertir 1.8 pies a cuántos metros corresponde. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees? Pues simple y sencillamente porque la variable pies fue declarada de tipo entero, de tipo int. ¿Te acuerdas? Dijimos que pies es int, o sea, entero. Yo no puedo introducir aquí un valor con punto decimal. 1.8 pies, quiero convertirlos, no se puede. Tendrías que definir la variable pies como flotante también, como float. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esa simplemente fue una observación. Esta es la asignación que ya te menciono. Esa asignación hace el proceso, se lleva a cabo allí y hace una conversión, ¿no? Entonces, eso es todo lo que hace nuestra asignación. Y por último, la salida en pantalla nuevamente, pero ahora utilizando pues el print, ¿no? El print lleva 3 argumentos. Si te fijas, hay 2 comas por ahí adentro. ¿Cuáles son los 3 argumentos? Los argumentos son la cadena de caracteres que está entrecomillada. Aquí está, comilla doble, es el primer argumento. Todo lo que está aquí adentro tiene su significado, ahorita lo platicamos. Coma pies, coma metros. ¿Qué quiere decir? Le está diciendo, brinca a la siguiente línea, /n. %d quiere decir que la primer variable que va a imprimir
adentro del print es una variable entera. ¿Y cuál es la variable entera? Por eso está aquí la flecha. Pies. Pies es entero, mientras que metros es flotante, es con punto decimal. Entonces, esta salida lleva 3 argumentos. Lleva una cadena de texto que tiene dentro de sí 2 códigos de formato, como ya te dije, %d y %f, y esos %d y %f le está diciendo a mi print que más adelante voy a requerir 2 variables en el orden en que lo puse, ¿eh? Si yo puse primero %d, deberá ir primero la variable entera. Si yo puse después %f, deberá llevar después la variable flotante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace esa línea. ¿De acuerdo? Bueno, creo que aquí hay otro ejemplo. Claro. Te dije hace rato que la función main es una función principal que todo programa en C debe de llevar. Todo programa en C debe llevar a función principal, función main, y es la que está en la parte superior de nuestro programa. Aquí te voy a mostrar cómo podemos incluir más funciones, y en este caso sería una función pues una función muy simple sin argumentos. Recuerda que cuando lleva argumentos necesitamos declararlos al interior de los paréntesis. En este caso, la función llamada mi función es una función que lo único que hace es mandar un mensaje en pantalla que dice este otro lo muestra mi función. Fíjate bien, vamos igual. Perdón, aquí ya no te puse, bueno, son varios ejemplos. Aquí te lo voy a explicar así, ya no lo puse línea por línea, no pasa absolutamente nada. Ya sabes que esto es un comentario. Ejemplo 3.1, programa función 1.c. Incluimos el archivo stdio.h, función principal, main. ¿Qué hace? Pues empezamos el conjunto de instrucciones que conforman a la función principal main. Entonces, ¿qué hacemos? Pues mandamos a imprimir en pantalla un mensaje después de un salto de línea que dice, este mensaje lo muestra la función main. Efectivamente, dentro de la función main solamente tenemos un print que dice, este mensaje lo muestra la función main. Bueno, pero debajito, es decir, en la siguiente línea, tenemos, fíjate bien, observa por favor, mi función, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, punto y coma. También acá lleva un punto y coma, pero bueno, no lo he mencionado. ¿Qué es lo que hace? Manda llamar una función nueva. No es una función que venga incluida en el compilador o en las librerías, así como la función print viene incluida en stdio.h. La que se llama mi función no viene incluida. Yo puedo definir tantas funciones como sean requeridas en mi programa. Aquí tengo la definición de una función llamada mi función, pero observa, mayúscula inicial, M, I minúscula, F mayúscula. ¿Por qué está así? Porque cuando definí más abajo, líneas posteriores, definí una función, le puse así, mi función, con mayúscula la M y con mayúscula la F. Si yo aquí hubiera puesto puras minúsculas, aquí arriba debía haber puesto puras minúsculas. ¿Qué trato de decirte con esto? Que el compilador de C identifica las mayúsculas y las minúsculas y las trata como un dato diferente. Ojo, todas las instrucciones en C, todas sus instrucciones se escriben con minúsculas. Print, main, include, scanf,
todas las funciones en C se escriben con minúsculas. Las funciones que tú escribas, si le pones mayúsculas en algún lugar, no pasa nada, porque es una declaración propia de quien está creando el programa. Si tú creaste una función con puras mayúsculas, cuando la mandes llamar, la debes de mandar llamar con puras mayúsculas, porque así la creaste, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué hace esta función? La función llamada mi función no hace otra cosa más que mandar un mensaje en pantalla que dice, este otro lo muestra mi función, no sin antes mandar un salto de línea. Entonces, esta función llamada mi función, la estoy mandando llamar aquí. Fíjate cómo la mando llamar. Mi función, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. ¿Por qué? Porque la función llamada mi función no lleva argumentos. Dentro de sí no lleva ninguna variable que quiera que haga algo. ¿De acuerdo? Bueno, veamos un ejemplo 3.2 de una función con argumentos. En este caso sería con un solo argumento. Todo ya lo sabes. Comentarios del programa, que incluye un archivo de cabecera, estándar input output, función principal. Dentro de la función principal declaramos una variable llamada num. La variable es una variable entera, ¿de acuerdo? Mandamos en pantalla un mensaje que dice teclee un número entero. Para poderlo teclear necesito una función llamada scanf. Ya sabes cuál es la sintaxis de escritura de esta función llamada scanf. Scanf, abres paréntesis, comilla doble, %d, porque la variable que voy a mandar ya, donde voy a almacenar este valor introducido, es una variable entera. Aquí arriba está la variable entera declarada. Entonces le digo con el ampersand que almacene el valor introducido aquí, lo almacene en la variable num. Luego viene algo bien curioso, algo que no viene incluido en ninguna parte de nuestras librerías, ni siquiera en stdio.h, sino que hay un llamado a una función ya que se llama cuadrado. ¿Qué rollo con cuadrado? Cuadrado, y entre paréntesis hay un argumento, hay una variable que deberá de tomar en consideración para ejecutar la función que se llama cuadrado. Entonces, si yo ya estoy viendo que aquí estoy utilizando una función que se llama cuadrado, pues esa función la tengo que definir, la tengo que estructurar, la tengo que escribir. Y más abajo voy a escribir la función llamada cuadrado. ¿Qué es lo que hace la función cuadrado? Recibir un valor como argumento, un valor entero. Si te fijas, estoy definiendo la función cuadrado, entre paréntesis le estoy diciendo que va a recibir un valor entero desde el teclado. Bueno, no necesariamente desde el teclado, pero en este caso va a recibirlo como un argumento. Y lo que va a hacer la función cuadrado es simple y sencillamente multiplicar. Fíjate bien, va a imprimir en pantalla lo que contenga el argumento arrojado aquí. Aquí le mandamos un valor desde el teclado, un valor numérico, un valor entero, se lo enviamos a la función cuadrado, y lo que hace es que este valor que metimos acá lo interpreta de la siguiente manera. Vamos a imaginar que metimos el número 2. Cuando lo estamos ejecutando, tecleo un número entero, le metemos el 2. Aquí num vale 2. Entonces le decimos cuadrado de 2. Este valor se traslada, se envía a la función cuadrado, y ya sabemos que es un valor entero el que está recibiendo. Entonces lo que hace es esto: muestra en pantalla el mensaje, el cuadrado de %d. Recuerda que este es un código de formato que le voy a pasar a la variable, en este caso x. Entonces
el cuadrado de 2, porque x vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque acá se lo mandamos como un valor trasladado desde la función principal. El cuadrado de 2 es 2 por 2. Es decir, en el mismo print estoy llevando a cabo, utilizando 3 argumentos, estoy llevando a cabo la multiplicación de una variable. X por x, sabemos que para el ejemplo que estoy imaginando, x vale 2. ¿Sí? Bueno, hasta que no lo veamos funcionar, es probable que nos quede un poquito más claro. Y creo que ya es el último. Sí, este era el último, ya decía yo. En este caso, sigue siendo un ejemplo de un programa que lleva pues la elaboración de una función que se llama multiplica, que utiliza dos variables. Utiliza dos variables enteras. Lo que hace este programa es multiplicar dos números enteros introducidos desde el teclado y lo almacena en una variable llamada producto. Ya, como ya les dije, comentario, el include de las funciones estándar de entrada y salida, la función principal main. Declaramos 3 variables enteras, a, b y producto. Recuerdas que te dije que para poder declarar una sola variable, pues no hacía falta más que el tipo de variable, int a, punto y coma, pero aquí declaramos 3 variables. Pudimos haberlo hecho diferente, int a, punto y coma, int b, punto y coma, int producto, punto y coma, pero no, lo hacemos todo en la misma línea y está perfecto. Lo que hacemos es mandar un mensaje en pantalla que dice teclee 2 números enteros. Dentro del mismo scanf, dentro de la misma función de lectura de datos, le estoy diciendo % de, ¿qué quiere decir? Que la variable primera que introduzca yo aquí en esta instrucción el valor introducido en esta instrucción se va a ir a la variable a, se va a almacenar en a, y el segundo valor entero introducido en esta función scanf se va a almacenar en la variable b. Ojo, abajo de esa línea tenemos una línea de asignación y le estamos diciendo que el producto, la variable producto, reciba la asignación de lo que implique la función multiplica. No sé qué es la función multiplica. Multiplica a, b. Me tendría que ir al final para ver qué hace la función multiplica. Aquí estoy creando la función multiplica, que va a recibir como argumentos 2 valores enteros. Lo que contengan los valores enteros que aquí estoy metiendo, a y b, lo que va a hacer va a regresar. Return es una instrucción que le dice a la función regresa el resultado de multiplicar x por y. Regrésalo como argumentos de la función. Regrésalo. ¿Y qué va a hacer? Lo que va a regresar es un solo valor que estará determinado por lo que primero la función multiplica recibió a partir de a y b. Bueno, todos estos ejemplos, si te fijas, son 1, 2, 3, 4, 5. Todos estos ejemplos los vamos a escribir nosotros. Quiero que por favor los 5 ejemplos que aquí te puse, ya estamos terminando este video, los 5 ejemplos que aquí te puse, me los escribas utilizando tu IDE favorito, el que tengas instalado ahí en tu computadora. Me vas a entregar, vaya, no solamente se trata de ponerlos exactamente iguales, hay que agregar aquí tu nombre completo, por favor, ya sabes. Quiero que agregues a cada una de las líneas, quiero que le agregues un comentario a la derecha, ya sabes cómo son los comentarios, así, diagonal asterisco,
y que me digas para qué sirve cada línea. Todos los ejemplos deberán de llevar a la derecha un comentario que diga, por ejemplo aquí, in pies, diagonal asterisco, declaramos la variable entera pies. Cierro asterisco diagonal. Float metros, pones diagonal asterisco, declaramos la variable metros como tipo flotante o como tipo pues real, ¿no? Entonces cada línea deberá de llevar su comentario, a qué se refiere cada una de las líneas, qué es lo que hace, explicado por ti, por favor. Entonces esos 5, ¿fueron 5? Sí, 2, 3, 4, 5. Esos 5 los vas a introducir, los vas a ejecutar y le vas a tomar captura de pantalla a cada uno de ellos. Quiero que se vea la ejecución del programa y quiero que se vea, por supuesto, el programa con cada uno de los comentarios, por favor. Eso será la evidencia junto con el apunte de esta semana, por supuesto, lo que tendremos que realizar. ¿De acuerdo? Cuídate mucho, estamos en comunicación y por supuesto nos vemos pronto por ahí en línea, aunque sea. Hasta luego.